Buenas tardes, ¿qué tal? Hoy día, viernes 15 de diciembre del año 2023, estos son los titulares en el semanario de Hildebrand en sus 13. Fue un crimen. Nuevas imágenes de las cámaras de seguridad cercanas al cementerio general de Huamanga desmienten al gobierno y a los militares y prueban que el 15 de diciembre de 2022 el ejército disparó a matar contra civiles desarmados que ni siquiera participaban de las manifestaciones. Eso pasa en la página 6 y la 7. A 6 votos del delito, en la página 4 y la 5, el contraataque de alias Bane, página 2, página 3 y página 31, arquitecta de una gran pirámide, página 26 y 27, en matices, la nota de Hildebrand, las tetas del congresista, página 16, y Topa, el clan de los ecuatorianos, página 24 y 25. Y además, como normalmente hago, quiero destacar la llamada de la tribu. Aquí está el perrito simpático y el código QR. Como siempre digo, este espacio de los días viernes es para ayudar al semanario de Hildebrand, para ayudar a la prensa independiente. Y de hecho, una de las notas que he seleccionado habla sobre el papel de la prensa. Me voy a alejar un poquito de voy a retomar esto. ¿no? Me voy a alejar un poquito de Perú en parte, ¿no? Para leer esta noticia. Bien, antes de comenzar con lo que es la lectura, quería primero agradecer. Tengo ya 1000 suscriptores. La verdad, muy agradecido por el voto de confianza. Ustedes saben que yo leo los comentarios, incluso leo los comentarios que son troleadores, porque a mí me parecen muy graciosos. Pero eso sí, si a mí no me afectan o me hacen reír o los ignoro, me molesta un poco cuando insultan a otras personas, ¿no? Y yo pienso que esto no solamente revela muchas de las falencias que tenemos en el Perú, ¿no? Racismo, racismo, clasismo, sino también este afán que tienen otras personas de molestar a aquellos que se sienten por debajo de ellos, quizá de manera cultural, ¿no? Alguien me acuerdo que me citó una frase atribuyéndole al Quijote. La frase es de una película, pero es un error honesto, es un error que muchas veces en los que caemos muchas veces, sobre todo en redes sociales, me he dado cuenta. La frase no le pertenece al Quijote, sino una adaptación del Quijote. Y yo iba a poner eso, pero iba a poner tranquilo, ¿no? Y más bien me pareció muy buena la acotación. Pero veo que alguien se ríe, o sea, se burla de esta persona y me pareció como innecesario, la verdad, ¿no? Yo creo que esta suerte de afanarnos por quién sabe más no es efectiva, ¿no? No es efectiva. Una persona que lee o que se culturiza más bien debería tratar de enseñar, no de creerse una élite o molestar a los demás. Es un error común, sobre todo en la adolescencia, ¿visto? ¿no? Quizá incluso yo lo tuve cuando era adolescente, pero ya lo superé, ya crecí, ¿no? Más bien siento que no es efectivo. Muy bien, fuera de eso, una vez más, recalcando, este espacio es para ayudar. Colaboren con el Semanario Hildebrand, son 6 soles. A mí me encanta caminar y veo que las hamburguesas, por casi todos lados que he estado, no están 6 soles, sino más. Así que, en realidad, son 6 soles, que no es mucho para nuestro bolsillo, pero es bastante para ayudar a la prensa libre. Ayudemos a la prensa libre. Fuera de eso, se vienen cositas en el canal, estén atentos, no quiero spoilear nada. ¿Okay? Muy bien, me disculparán también, tengo mi té con limón. A pesar del calor, yo siempre veo cosas calientes, ¿no? Así que, bueno, bien. Voy a comenzar como la semana pasada por algo que no va a ser directamente una noticia, sino más bien un artículo de opinión que me pareció muy interesante, ¿no? Y es este que se llama La rata que salta, de Carlos León Moya. Está en la página 20. ¿Ok? Bien, comienzo. La rata que salta. Alguien me dijo alguna vez que no hay nada más peligroso que una rata herida. Esta usará sus garras y sus dientes para proteger su vida. Te saltará, te arañará, te morderá, así esté patas arriba. La rata en inactividad es dañina y colonizadora, pero la rata herida es mortal. Y en el Perú tenemos ahora cientos de ratas heridas. Y por supuesto se defienden. Si bajarse la Junta Nacional de Justicia era antes parte de un plan progresivo por gogotear al Estado, ahora es un asunto de supervivencia inmediata para el Congreso. Sancionar a los que suspendieron a Bane,
la de Signal, es el objetivo máximo de paralizar las investigaciones como sea, para meter la patita en la fiscalía de vuelta y para venderle al país, a un país que no les cree, que todo ha sido una artimaña política. En una democracia, los actores aceptan los mandatos de la ley así no les sean favorables. En el Perú, que tiene a su democracia en cenizas, el Congreso vulnera la ley hasta obtener un resultado favorable. La rata que lucha para que su herida no sea mortal. El problema, y me incluyo, es que habitualmente esto genera una reacción de la gente. Si un Congreso viola flagrantemente la ley para salvar 87 pellejos de procesos penales, lo que sigue es que la gente salga a reclamar por tamaña conchudez, que les diga, no, idiota, ¿qué te pasa? Que exijan que no se agarren como sanguijuelas del Estado. Ujú. Pero por varias razones, la gente en el Perú ya protesta poco. Alguien dirá, eso es en Lima y no en regiones, pero la respuesta es triste. Si en Lima la protesta es rala, los políticos podrán seguir haciendo lo que les da la gana. Esto por razones demográficas, Lima es 1/3 de la población del país, geográficas, todo el poder político se encuentra físicamente en Lima, y económicas. El poder económico se concentra principalmente en Lima también. Las protestas de 2020, 2022, 2023 tuvieron ese impacto porque Lima fue su escenario. En la primera, con mucha gente de Lima misma. En la segunda, con mucha gente llegando a Lima porque sabían que la protesta aquí es más eficiente y hasta más segura. No es casualidad que 48 de los 49 muertos de Dina Boluarte hayan sido fuera de Lima. Al único que podría oír el Congreso es a la calle. No una calle que le diga ciertamente, señores congresistas, respeten la ley por favor, porque se reirán de ellos, sino a una que les muestre la rabia que les tienen y que se muestren los sondeos de opinión. Pero los peruanos estamos protestando poco, y si protestan no es en Lima. Quizás sea el cansancio, el miedo, la resignación, pero alguna reacción tendrá que haber si no queremos que la rata herida nos salte en la cara para salvar su vida. Antes de pasar a lo que es ya una noticia, ¿no? Destaqué este artículo de Moya porque ya lo he dicho antes en el canal, ¿no? Es una lástima que realmente muy poca gente salga a marchar en estos momentos. Las encuestas también, pero al final si las encuestas no se materializan en un movimiento, ¿qué vamos a hacer? Y yo veo, pues, como dije, comentarios, ¿no? Que sí, que caviar esto, caviar el otro, que no sé qué, no sé cuánto. Eh, Hay algo que uno, cualquier persona que haya leído, aunque sea un poquito de sociología, ¿no? O qué sé yo, debe tener en cuenta. Y es que uno no puede negociar con alguien que está por encima. No se puede. Se negocia de igual a igual. Eh, a lo que voy con esto es que nosotros ahorita no podemos pedirle al poder político, oye, por favorcito, respeta pues la democracia, respeta las leyes, ¿no? No, no, se van a reír de nosotros o nos van a decir directamente lo que algunos congresistas han dicho. Bueno, el pueblo, lo que diga el pueblo no importa, ¿no? Imagínense llegar a ese punto, estamos ante un desparpajo tremendo. Peor todavía porque efectivamente las ratas están heridas ahorita, están muy preocupadas por lo que pasa con Villanueva, con alias Filósofo, ¿no? Están muy preocupados de ir a la cárcel. Por lo tanto, ellos van a ir con todo. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Sigamos. Ahora, esta es a 6 votos de delito. Esta es por Eloy Marchán. El fujicerronismo no duerme sumando votos para tumbarse la Junta Nacional de Justicia. Para eso escarba entre los parlamentarios con mayor prontuario y les propone el canje de la impunidad. De consumarse la felonía, la Junta Nacional de Justicia podría declararse en rebeldía. Aquí está una página, ¿no? Justamente ya puse la cámara de tal modo que se lee bien. No me veo a mí mismo, como dije, yo soy el único que opera esto, ¿no? Así que ojalá que el video salga bien. Pero bueno, vamos a cumplir con los pedidos, ¿no? Con las sugerencias también. Bien, comenzamos. Al cierre de esta edición, el fujimorismo y sus satélites tenían 81 de los 87 votos requeridos para deshacerse de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Para conseguir los 6 votos que les faltaban, habían montado en el Congreso una sucursal de Tacora.
Los ofrecimientos de bloque que comanda el fujimorismo iban desde aprobar proyectos de ley lesivos al sistema de justicia hasta un nuevo bono económico. Las bancadas a las que se ofrecían los canjes eran Perú Libre, Bloque Magisterial, Podemos y Acción Popular. Así que solo era una cuestión de regateos y chantadas. En el Congreso hay una razón de peso para defender con uñas y dientes a Benavides. 82 legisladores tienen expedientes fiscales abiertos. El futuro legal y la libertad de muchos de ellos dependen del regreso de su cómplice al despacho de la Fiscalía de la Nación. Para hoy, viernes 3 de la tarde, está agendado el debate de la moción contra la Junta Nacional de Justicia. Los autores materiales de la moción fueron Alejandro Muñante y Jorge Montoya. Los congresistas de Renovación Popular han estirado el artículo 157 de la Constitución que permite al Parlamento la destitución de la Junta Nacional de Justicia debido a causa grave. Abro comillas. La Junta Nacional de Justicia no solo se encontraba impedida de instaurar un inédito procedimiento disciplinario inmediato a la señora Benavides Vargas, por no estar prevista en la ley orgánica, sino que también se encontraba impedida de suspenderla temporalmente, desconociendo temerariamente que sus miembros están comprometidos en la causa de dimisión por conflicto de intereses, cierro comillas, dice el texto que ofende al castellano y a la legalidad. Según información a la que accedió esta publicación, el prófugo Vladimir Cerrón ha hecho 3 pedidos a cambio de sus votos. La ley que debilita la colaboración eficaz, la moción que propone suspender el financiamiento a la OEA y una nueva arremetida para enterrar los escombros de la reforma universitaria. Al cierre de esta edición, ya se había aprobado prorrogar hasta el 2025 el plazo para que los profesores universitarios pudieran impartir clases sin tener maestría. Y en la lista de espera está la ley para que las universidades no licenciadas tengan una segunda oportunidad para reabrir sus puertas. Ambos asuntos son exigencias del prófugo Cerrón. En Podemos hay 7 votos en juego. Según fuentes confiables, han pedido acabar con la colaboración eficaz y que las fachadas universitarias puedan volver a solicitar el licenciamiento. José Luna, el patrón de la bancada, está siendo procesado por corrupción en base a testimonios de delatores premiados y su universidad, Telesub, no pasó el filtro de la ley universitaria. Además de los pedidos a domicilio, en la agenda del Pleno está la eliminación de las elecciones primarias en los partidos, las PASO, el debilitamiento de la ley de pérdida de dominio, que solo favorece a las lavanderías de dinero, y la extensión del bachillerato automático para el 2024. La alianza del serronismo con la ultraderecha se selló ayer jueves con la elección de Pedro Hernández Sánchez como nuevo magistrado del TC. Hernández es de las canteras de Renovación Popular. Con el voto del flamante magistrado, el TC consolida el yugo que lo ata al fujimorismo. Abro comillas. Lo que está haciendo el Congreso es un acto que no tiene ningún valor jurídico y por lo tanto no generará el deber de obediencia. Si los miembros de la JNJ son arbitrariamente removidos, ellos están perfectamente habilitados para continuar en sus funciones. Y si el Congreso pide al gobierno el apoyo de las fuerzas públicas para desalojarlos, se estaría consolidando la dictadura, dice el constitucionalista Omar Cairo, también abogado de Inés Tello, integrante de la Junta Nacional de Justicia. Las cabezas pensantes del Congreso, según pudo conocer este semanario, están en coordinación permanente con el TC para que, en caso lo sorprenda una acción de amparo de la JNJ, el Constitucional se pronuncie si una medida cautelar del Poder Judicial puede paralizar a la aplanadora parlamentaria. Todo está amarrado. Hasta alias Bane podría volver a la Fiscalía por la puerta de atrás. Sí, eso es lo que está pasando el día de hoy, de hecho, ¿no? Para aquellos que ven, no se curva en la encerrona, estamos en esto, ¿no? Estamos a punto de caer en una dictadura congresal y efectivamente estamos pasando a esto sin movimientos sociales. Ya he hablado en algún momento, he leído el semanario acerca de por qué en parte está surgiendo esto. Una de las razones, por ejemplo, cuando hablamos de la reforma universitaria, ya habíamos hablado de esto, ¿no? Hay una fetichización del título universitario aquí, ¿no? Para todos aquellos que toman, no sé si lo mencioné la otra vez, ¿no? O lo he mencionado con amigos quizá, para todos aquellos que toman un colectivo, por ejemplo. Yo siempre hablo con los colectiveros en algún momento y ellos me dicen cosas como que trabajan de colectiveros a pesar de tener una profesión, porque el sueldo que les ofrecen con la licenciatura es el sueldo que gana alguien en el tambo.
No es por desmerecer a la gente en el tambo, en todo caso desmerecer el sueldo que les dan, sí, ¿no? Pero ¿para qué te afanas tanto? Estamos viviendo esto de la canción de Río, ¿no? De la universidad. O sea, ¿para qué te afanas tanto? ¿Para qué te piden tantos estudios si al final te van a pagar poco, te van a pagar mal? Al mismo tiempo, obviamente, si quieres mejorar la calidad universitaria, no puedes simplemente emplear a alguien que tenga con las justas bachiller como profesor. Y sale de Waldemar Cerrón a decir que son investigadores. Disculpe, señor Cerrón, pero, o no disculpe en todo caso, ¿no? Pero para aquellos que hemos estado en universidades nacionales, sabemos que así como hay buenos profesores, porque los hay, también hay profesores que, bueno, o sea, todo el semestre es exposición. Bueno, ya, ¿saben qué? El sílabo van a exponer. Lo único que van a hacer es exponer nada más. Incluso yo tenía uno de los profesores que se dormía en las exposiciones. Es decir, pues, seamos sinceros, ¿no? ¿Qué es lo que se está proponiendo en realidad? Bien. Esta nota, la verdad, la que voy a leer por Américo Zambrano, Videocrimen, es una de las notas más tristes que he tenido que leer. Bueno, y de hecho, cuando leí lo de ID de reporteros, cuando lo vi, es bastante chocante, ¿no? Aquí está. Es bastante chocante, triste e indignante, ¿no? Videocrimen. Imágenes de las cámaras de seguridad cercanas al cementerio general de Huamanga desmienten al gobierno y a los militares y prueban que el 15 de diciembre de 2022 el ejército disparó a matar contra civiles desarmados que ni siquiera participaban de las manifestaciones. Nuevos videos de las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del cementerio general de Huamanga, en Ayacucho, confirman que soldados del ejército realizaron disparos con fusiles de asalto Galil con dirección a una alameda de la ciudad, fuera del aeropuerto, donde se encontraban civiles desarmados y gente escondida detrás de árboles y muros, el 15 de diciembre de 2022. Las imágenes muestran a militares apuntando y direccionando sus armas largas hacia el parque de la Alameda Andrés Vivanco Amorín y hacia la avenida Arenales, a pocos metros del cementerio, lugares donde se produjeron las muertes del estudiante Christopher Michael Ramos Aimé, de 15 años, y José Luis Aguilar Yucra, de 20, quienes no participaban de las manifestaciones de aquel día. Ramos y Aguilar son dos de las 10 víctimas mortales que dejaron las acciones de violencia y represión en Ayacucho hace un año. Los hechos ocurrieron un día después de que el gobierno de Dina Boluarte decretara estado de emergencia a nivel nacional y, en consecuencia, autorizara la intervención de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional en el control del orden interno. Las grabaciones de las cámaras de seguridad obtenidas por este semanario sirvieron para que la fiscal provincial, Mirela Coronel Molero, del equipo especial de fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales, incorporara en calidad de investigado al teniente coronel del ejército Jimmy Alex Bengoa Bellota como presunto, abro comillas, autor directo del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado con alevosía en agravio de Christopher Ramos Aimé y José Luis Aguilar Yucra, de acuerdo con la disposición fiscal número 27, la cual está fechada el 18 de octubre pasado. Bengoa hasta ahora permanece en libertad. Las imágenes muestran primero a un militar que se desplaza por el frontis del Camposanto, llevando un arma de guerra, presumiblemente un fusil Galil, en la mano derecha. El militar avanza y se ubica a un lado de la puerta de ingreso al cementerio, mirando con dirección a la Alameda Andrés Vivanco Morín. 6 segundos después, las cámaras de seguridad registran a otros 2 soldados del ejército pertrechados con armamento de largo alcance, dirigiéndose hacia el mismo punto. A las 18:28 con 16 segundos, o bueno, con 16 horas, aquí lo ponen horas, otros 3 militares armados se colocan en distintos puntos del frontis del cementerio de la ciudad, que se ubica a varios metros de distancia de los linderos del aeropuerto. A esa misma hora, Christopher Ramos Aimé, de 15 años, se encontraba a unos metros de distancia de donde se ubicaban los soldados, en la Alameda Andrés Bianco Morín, frente al cementerio. Christopher trabajaba como limpiador de nichos en el cementerio y se alistaba para volver a casa junto a su madre Hilaria Aime. Cuando el adolescente cruzó la pista, fue alcanzado por un proyectil de arma de fuego que le atravesó el tórax.
El reloj marcaba las 18:35 con 1 horas, según otro video de una cámara situada frente a la Alameda. El informe pericial de balística forense número 2955-2022 del 19 de diciembre de 2022 estableció que la herida en el cuerpo de Christopher fue producida por un proyectil de calibre 5 milímetros. Esta munición es compatible con los fusiles Galil que el ejército utilizó ese día. Casi a la misma hora, a una cuadra de distancia del lugar donde fue abatido Christopher Ramos Jaime, José Luis Aguilar Yucra, de 20 años, recibió un impacto de proyectil de arma de fuego en la cabeza. Edith Yucra, madre de José Luis, declaró a la fiscalía que su hijo había salido de su casa a las 7 de la mañana rumbo a su trabajo en una fábrica empaquetadora de gaseosas. El joven terminó de laborar alrededor de las 17:30 horas y retornó a pie a su casa porque no había movilidad debido a las manifestaciones, según su madre. José Aguilar cayó muerto cerca de las 18:30 horas cuando se desplazaba por el cruce de las avenidas Arenales con Los Ángeles, de acuerdo a las declaraciones que diversos testigos ofrecieron a la fiscalía. Los nuevos videos de las cámaras de seguridad revelan que a unos metros de distancia de donde murió José Aguilar Yucra se encontraba un grupo de militares que realizaban disparos con sus armas de fuego. Las cámaras captaron a los miembros del ejército cuando se desplazaron hasta el frontis del Cementerio General de Huamanga, situado en la avenida Los Ángeles, lugar desde donde se registró un soldado apuntando hacia la avenida Arenales. Allí murió José Aguilar Yucra. En base a la declaración de testigos y los nuevos videos de las cámaras de seguridad, la fiscal Mirela Coronel determinó que el teniente coronel del ejército Jimmy Bengoa Bellota, al igual que en el caso del adolescente Christopher Ramos Jaime, abro comillas, habría sido quien disparó el proyectil de arma de fuego que ocasionó la muerte del agraviado Aguilar Yucra, de acuerdo con la disposición fiscal número 27. Los videos desbaratan la versión oficial de las Fuerzas Armadas y del gobierno de Dina Boluarte, en el sentido de que los decesos del 15 de diciembre en Ayacucho se produjeron como consecuencia de un enfrentamiento entre manifestantes y personal del ejército peruano. Las grabaciones, de hecho, corroboran que las fuerzas de seguridad realizaron disparos contra la población civil en las calles de Huamanga y cuando el intento de toma de aeropuerto ya había sido controlado. El teniente coronel Jimmy Bengoa estaba destacado en la sexta división del ejército, a cargo del general de división del ejército Miguel González Bojorquez, quien respondía directamente al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Manuel Gómez de la Torre. A un año de la masacre de Ayacucho, ni Bengoa ni ningún otro militar se encuentran procesados por las muertes durante las manifestaciones. Aquí están las fotos, miren. Ahí está Bengoa y ahí están las víctimas. 2 muchachos. Personas que todavía no habían seguramente comenzado su camino, comenzado lo que querían. Asesinados, ¿no? Sinceramente, cuando yo escucho gente que dice que debemos salirnos de la CIDH, gente que tiene el descaro, de verdad, el descaro de decir que se mataron solos o que utiliza caviar, no puedo, de verdad, me resulta indigesto. Creo que ya lo he dicho antes, pero ¿desde cuándo la vida humana se convirtió en propiedad solamente de un espectro político? La vida humana debería ser lo más sagrado que debe haber. Y ni siquiera estoy hablando de personas que protestan, porque protestar no es un delito. Nadie tendría por qué temer por su vida si va a protestar. Es un derecho. Pero encima, personas que no tienen nada que ver en la protesta, muchachos, fueron asesinados a sangre fría. ¿Cómo justifican esto? A ver, díganme, los troles, ¿no? Digan los troles, ¿cómo justifican esto? Es falta de humanidad. Fuera de otra cosa, la verdad. Bien, no quiero deprimir tampoco a la gente porque en todo caso, si te sientes triste y todo, pasa a la acción. Hay algo que hacer, debemos salir, como dije, no protestar. No debemos caer en la inactividad. ¿Okay? Y hablando de inactividad, actividad,
Voy a leer esta nota de aquí, esta de acá, la que he seleccionado. Nuestra libertad de prensa sigue en Belmarsh, de Daniel Espinosa, y habla sobre Julian Assange, por un lado. Para aquellos que no saben, Julian Assange fue el fundador de Wikileaks, ¿ok? Y para aquellos que lo conocen, sabrán que Julian Assange está preso, ¿no? Para aquellos que no, infórmense quién es Julian Assange. Yo siento que es uno de los paradigmas ahorita de la prensa libre, ¿no? Y está encerrado. Y parece que lo hubiéramos olvidado, la verdad. Si el ruido interfiere, disculpen, tuve que abrir un poco la ventana, hace mucho calor, ¿no? Espero que el micrófono ayude. Bien, vamos a comenzar. Seguimos presos en Belmarsh junto a Julian Assange, quien languidece en una sucia celda de ese recinto penitenciario londinense desde abril de 2019. Nuestras libertades de prensa y expresión se pudren ahí con él, que paga una pena espuria, privado de las alegrías de ver crecer a sus dos hijos menores, Gabriel y Max, y abrazar a Estela, su mujer. ¿Qué hizo Assange para merecer la lenta pero segura tortura de la prisión en solitario? Se atrevió a decirles un par de verdades a los amos del mundo, esos que quieren todo para ellos mismos y no dejarán nunca nada para el resto, parafraseando a Adam Smith. El australiano puso sobre el tapete varios de sus crímenes más atroces, arrancándoles las caretas precisamente con ese coraje moral del que los dueños de todo carecen, dejándolos en vergüenza. El gran complejo industrial militar hegemónico no es invulnerable. Esa es la gran lección que no quieren que aprendamos. Su dominio sobre las mentes y su aparato de propaganda hacen agua por todos lados. Su imagen de fachada, proyectada a través de la CNN, no es más que un deslucido cartón de utilería. Assange cometió el pecado imperdonable de exponer las cochinadas del poder en lo más alto, demostrando que la gran prensa del mundo libre solo es capaz de hacerse la valiente con Putin, Xi o algún otro malo de turno. Assange tuvo la osadía de hacer periodismo. Quienes creen que alguna vez será liberado por las buenas no entienden la naturaleza psicopática de la maldad gobernante. Nuestro entrañable australiano de 52 años solo será libre cuando una turba iluminada lo saque de su celda por la fuerza, asaltando esa Bastilla, ese símbolo de la más rancia aristocracia europea que es Belmarsh, infame versión británica de esa casa de los horrores que es la base estadounidense de Guantánamo. Estefanía Maurizi, periodista italiana vinculada a Wikileaks desde 2009, explica que la creación de Assange revolucionó el periodismo aprovechando el potencial de Internet para volar sistemáticamente el secretismo de Estado, astucia que el poder usa no para proteger la seguridad de sus ciudadanos, abro comillas, sino para ocultar crímenes, asegurar impunidad para los oficiales y las instituciones que los cometen, e impedir que el público descubra la verdad y los haga responsables. Esto es por Seeded Power, Wikileaks and Its Enemies, 2022, Pluto Press. Maurici tenía toda la razón cuando asegura que el caso Assange, su persecución y encarcelamiento, decidirán, abro comillas, el futuro del periodismo en nuestras democracias, así como en cierta medida también en las dictaduras, ya que todos los gobiernos se sentirán incluso más empoderados para atacar la libertad de información si el mundo libre occidental puede encarcelar para siempre a un periodista. Perdón un momentito. Que ha revelado la matanza de miles de civiles inocentes, uno que ha expuesto torturas y gruesas violaciones a los derechos humanos. Sin este oscuro antecedente, ¿sería tan descarado el régimen Boluarte a la hora de exigir que el periodismo no alineado delate a sus fuentes confidenciales? Antes de Wikileaks, no existía un solo medio periodístico que ofreciera protección a sus fuentes de información basada en la encriptación digital. Este carácter pionero es lo que motivó a muchos whistleblowers o delatores de conciencia a entregar la información guardada bajo llave, pero de interés público, a Assange y sus colaboradores, quienes siempre tuvieron como principios rectores la inviolabilidad de sus fuentes y la desobediencia a la autoridad. Además, al operar de manera global y usar una gran variedad de sitios espejo, páginas web que alojan la misma información que la página original,
para asegurar su permanencia en línea, Wikileaks fue capaz de negarse a las exigencias de varios gobiernos poderosos, diferenciándose de los medios de prensa tradicionales. Hasta 2014, el New York Times evitó usar la palabra tortura para referirse a lo que venía ocurriendo en las cárceles negras del Pentágono estadounidense, como Abu Ghraib, expuesta en 2004 por Seymour Hersh. En su lugar, el diario Record hablaba de interrogación aumentada o mejorada, enhanced en inglés. Por su parte, el obediente Washington Post acató una orden del gobierno de George W. Bush de no publicar los nombres de los países de Europa del Este en los que la CIA había instalado sus propias prisiones secretas, como Polonia, Lituania o Rumanía. Abro comillas. En ese trasfondo, un nuevo periodismo agresivo y valiente, no intimidado por el Pentágono ni dispuesto a publicar o ocultar información basada en manipulación gubernamental, era tan necesario como el aire, dice Maurici. Aquí quiero hacer una pausa antes de seguir. A mí me gusta mucho seguir a gente que hace stand-up comedy, ¿no? No todos, obviamente, pero admiro a varios, ¿no? Y uno de los que admiro se llama George Carlin, ya murió hace algunos años. Y tiene un video, ¿cómo se llama? Está en YouTube, es más subtitulado en español, que habla de soft language, ¿no? Como lenguaje suave, ¿no? Algo así sería la traducción, ¿no? Y él habla acerca de cómo en Estados Unidos, y eso es importante porque nosotros importamos muchas cosas de Estados Unidos, algunas palabras fueron cambiando en el tiempo y perdiendo su significado original. Eso no solamente me hace recordar a 1984 de George Orwell, ¿no? Cuando se habla del doble pensar, ¿no? De cómo se reducen las palabras para eliminar algunas expresiones y que la gente no pueda ser capaz de pensarlas, sino también cómo a partir de este engaño, de ese soft language, del lenguaje suave, se desinforma a la gente, ¿no? Porque claro, la palabra tortura es fuerte y es innegable. Nosotros, antes de codificarla, nosotros sabemos a qué se refiere. No suena medieval, no nos trae Santa Inquisición a la mente, qué sé yo. En cambio, no sé cómo se llama, interrogación mejorada, tú piensas en que, mira, hay nuevas técnicas de interrogación, ¿no? Hay diferentes maneras de tortura, definitivamente, ¿no? Una película que puedo recomendar es, ¿cómo se llama? Un momentito, ahorita se me ocurre una película alemana, ¿cómo se llama? La vida de los otros, La vida de los otros, en donde habla también de tortura, pero también es tortura psicológica, la tuve en un momento al menos, ¿no? A lo que voy es que no debemos dejarnos engañar por esas personas que utilizan las palabras para ocultar los hechos. ¿Okay? Y eso pasa mucho. En política ahorita está pasando un montón. Sigo. El resultado de la persecución de Assange, que ha destrozado su salud física y mental, equivale a la asfixia de unos principios democráticos de los que Occidente aún se vanagloria, pero que en realidad solo son la fachada de regímenes que cada vez se asemejan más a oligarquías. Y esas no podrían existir sin la protección de una prensa servil que posa de liberal para todo lo irrelevante, pero es tenaz en su ultraconservadurismo para todo lo que pudiera amenazar el status quo. Wikileaks ventiló todo aquello que nadie más se atrevía a publicar. El sopor moral e intelectual producido por la gran prensa y los medios de embrutecimiento masivo ha impedido que el mundo entero levante la voz y exija su libertad, nuestra libertad. El silencio de la gran prensa con respecto al martirio de Julian Assange es idéntico al observado con respecto a los 68 periodistas que han sido asesinados en la Franja de Gaza en los últimos 2 meses. La catadura moral de la prensa debería ser medida por la presencia o la ausencia de ese doble rasero que determina que ciertas víctimas, las de poder hegemónico, las de, entre comillas, los buenos, resulten indignas de sus denuncias y reclamos. Como dijo recientemente Caitlin Johnston, otra australiana entrañable, abro comillas, tu posición con respecto al caso Assange es, por lo tanto, tu posición con respecto a en qué clase de sociedad deberíamos desear vivir. Eso es muy, muy, muy importante. Claro, yo veo esto con respecto a lo de Gaza, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya los ucranianos, pobres ucranianos, pero así nomás no se habla de Gaza, ¿no? ¿Qué está pasando allí? ¿Cómo justificas la muerte de niños en un hospital, ¿no?
Aquí hay bastante sobre esto, resistencia judía, también hay otras noticias sobre, no sé, estafas, ¿cómo se llama? Joyas de la pirámide, eh, sobre lo que es el desfalco que estamos teniendo del presupuesto público. Pero voy a terminar con este de aquí, que es Matices, de César Hildebrand, ¿no? Y también hay una caricatura, pues, ¿no? De el abogado de Patricia Benavides, ¿no? Este apristonto. Bien, gracias, congresista. Ese es proceso Hildebrand. El congresista Juan Carlos Izarzaburu, miembro de esa organización llamada Fuerza Popular, habla de las tetas de una colega y no se da cuenta de que tiene el micro abierto. Dice que la colega, Patricia Juárez, se pone rellenos en el sostén, como otras, porque las tiene chiquitas y porque él ya las ha, abro comillas, mirado bien. Todos oyen el comentario idiota vertido literalmente en el seno de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pero la sesión no se suspende. Y esto que la preside una mujer, Lady Camones. Ella está acostumbrada al machismo hirsuto de su patrón, César Acuña. No nos sorprendamos. Quien milita en Fuerza Popular y finge que hace política cuando lo único que le interesa es exprimir el presupuesto, tiene que ser alguien capaz de adivinar la naturaleza del pezón que tiene al frente. Una cosa va con otra. No hay fineza posible en un cortesano de Madame K. En el Antiguo Testamento, después del diluvio universal del neoliberalismo caído en modo estalactita, el patriarca Fujimori encerró a su esposa con una soldadura, la maltrató públicamente, le desconoció una deuda que había admitido por escrito y luego la reemplazó como primera dama con su hija. La señora Iguchi jamás se recuperó de ese episodio. Si Izarzaburu es lo que hemos oído, es lícito imaginar el nivel de quienes lo llevaron al asiento donde se desparrama. Pensemos en grande. Si el Congreso de delincuentes que tenemos está allí es porque millones de cómplices activos votaron por esos nombres, esas caras, esos prontuarios. Muchos de esos votantes sabían quiénes eran sus elegidos, no tengo la menor duda. Es más, estoy seguro de que lo uparon al Congreso porque eran lo suficientemente sórdidos como para prestarse a favores, canjes, cabildeos con truco y recompensa. ¿Hubo ingenuos que creyeron en las listas de lavandería de los aspirantes a congresistas? Tampoco lo dudo. Pero entre tramposos que votaron por sus semejantes y cándidos que creyeron en truanes, ¿qué queda de la lamentada democracia? Nada o muy poco. La democracia es un sistema que imaginó a un pueblo informado votando por los mejores. La democracia es en ese sentido darwinismo puro, meritocracia de multitudes. Pero esa es la teoría, la narrativa heroica, el mito. Miente, pero habla bonito, dicen. Roba, pero hace obra, gimen. Venimos sucesivamente de una teocracia totalitaria, de un virreinato abusivo, de una república plagada de arbitrariedades y matanzas. ¿Cuándo aprendimos que la democracia es una construcción cultural y no una fecha de votación en el calendario? Nunca. ¿Aprenderemos alguna vez? No tengo la menor idea. El Congreso es lo que hicimos en las urnas de votación. Es nuestro vómito. Con esto termino la lectura del Semanario de Hildebrand en sus 13. Algo que me sacude es que efectivamente vivimos en un país en el cual el cinismo es una religión, de algún modo. No es la extrema derecha, no es la extrema izquierda, no es esta especie de sancochado en donde, por ejemplo, tenemos a Perú Libre y al Fujimorismo siendo aliados. No, es el cinismo. Todo el mundo cree que cualquier persona puede corromperse. Es así. ¿No? Pensamos, bueno, no, pero es que tú no harías lo mismo, ¿no? Por favor. ¿No? Y eso lo vemos desde las colas del Metropolitano, ¿no? Cuando alguien intenta colarse, hasta lo que está pasando políticamente. Nos reímos, ¿no? De aquel que es un cojudigno, cuando en realidad creo que la dignidad es lo que falta aquí. Bien, recomiendo de nuevo lectura del Semanario Hildebrand en sus 13. Son 6 soles. De nuevo, La llamada de la tribu, por favor, donen, yape, bombardeen a Hildebrand con sus donativos, ayuden a la prensa libre, ¿ok? Y despertemos un poco más. Nada, buen fin de semana. Y como dije, se vienen sorpresas por ahí del canal, así que estén atentos, ¿no? Si es que quieren, pues, ayudarme a mí de paso.
Chao, cuídense.